El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Amigos de Alerta Cristiano, saludos. Qué bendición estar con ustedes una vez más, con su permiso, entrando a sus hogares. Para los que no me conocen, Eduardo García Resach, abogado ya bastante retirado de la profesión, gozándonos precisamente ese retiro porque tenemos más tiempo para dedicar a otras cosas. No estamos retirados de la vida pública, de la vida política, no estamos retirados de las cosas del Señor. En las cosas del Señor el que nos retira es Él. Así que mientras Dios nos dé la sabiduría y nos dé el entendimiento, aquí estaremos. Amigos, hoy tenemos un programa bien especial, como siempre les digo. Para mí todos los programas son especiales. El título que le hemos puesto a este programa, a ustedes no les va a parecer nuevo, porque en 10 años que llevamos en este programa, este es un tema que recurre. Le hemos titulado ¿Debe el cristiano envolverse en los asuntos políticos, públicos de su país? Específicamente, ustedes, amigos cristianos, en los asuntos públicos y políticos de Puerto Rico, ¿cuántos se están envolviendo? ¿Qué conocimiento tienen ustedes de lo que sucede a nivel público y político? Cuando digo público, digo todo el quehacer humano. Como cristiano, ¿cómo estás tú marcando tu profesión, tu quehacer, tu oficio, como padre, como madre, como vecino, como miembro de una comunidad, de un barrio, de un municipio, como ciudadano de Puerto Rico? Así que vamos a empezar como siempre lo hacemos, trayendo algo de la palabra que dice así, en Hechos, capítulo 10, versículos 34 al 35, en la Nueva Versión Internacional: ahora comprendo que Dios en toda nación ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Hermanos, ustedes saben que en los últimos 10 años yo he mostrado en este programa cuál es la misión de Alerta Cristiano. Desde el 2007-2008, que empezamos escribiendo un pequeño boletín electrónico, y luego desde el 2013, en este programa, hemos dicho que somos un ministerio que promovemos el que los cristianos participen en todos los asuntos públicos y políticos de Puerto Rico. Y en eso nos hemos mantenido firmes. Este programa pretende, de nuevo, comenzar una temporada de programas donde iremos tocando unos asuntos que tenemos que refrescar. Cuando yo comencé hace 10 años aquí, ahora tenemos prácticamente una juventud que nos está escuchando por primera vez. Algunos de ustedes, igual que a mí, es necesario refrescar los conocimientos, es necesario actualizarlos y más aún ver cómo aplicamos los principios de nuestra fe, los valores judeocristianos, al quehacer público y político. ¿Qué sucede? Tengo como invitado especial a una persona que viene por primera vez. Algunos de ustedes deben conocerlo. Vive en Isabela. Estoy hablando del doctor Daniel Marte. Daniel, bienvenido. Gracias, Eduardo. Gracias por tenerme en este programa. Para mí es un placer claro estar que aquí sí. Y sobre todas las cosas, compartir con alguien que
entiendo que le puedo llamar un amigo. Amén, así es. Y ya vieron, no le dije doctor, él es doctor. Lo traté de Daniel y él me trató de Eduardo, porque ustedes saben que lo que queremos es establecer una conversación lo suficientemente sencilla para que todos entendamos lo que hablamos. Pero además debo introducir que Daniel es egresado de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., con un grado doctoral en ciencias políticas y en relaciones internacionales. Posee grados de maestría en administración pública y administración de empresas de la misma institución. También posee una maestría en artes en sistemas de información y bachillerato en administración de la Universidad de Maryland. Posee certificados ministeriales, así que se ha ido santificando en las Asambleas de Dios, Berean School of the Bible y The Global University. Actualmente, Daniel dicta cursos en línea sobre ciencias políticas, política internacional, política en el Medio Oriente en Georgetown University, McCourt School of Public Policy y en NYU Will Family Department of Politics. Además, por lo que él me ha compartido, le gusta escribir, hacer escritos sobre teología, escatología, hermenéutica. Su libro de tesis doctoral actualmente es usado en varias universidades en los Estados Unidos como libro de texto y como libro de referencia entre estas: National Defense University, National War College, Colegio Nacional de Guerra. Sí. Eso está interesante. Sí. Army War College, American University y University of Michigan Ann Arbor, Ford School of Public Policy. Junto a su amada esposa, son miembros de la Iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en el barrio Guerrero, en el bello pueblo municipio de Isabela. Iglesia que pastorea el pastor Gabito Rodríguez. Amén. Hasta aquí, eso del resumen del hermano. Vamos a conocerlo hoy en el programa. Amén, amén. Daniel, hablando de política, vamos a empezar por lo básico. Como diría mi papá, por el principio. Hay distintas definiciones de lo que es política. Unos lo definen de una manera, otros lo definen de otra. Fui a un diccionario y dice que el término legal política proviene de polis, que significa ciudad. Todo lo relativo a la ciudad-estado. Esto viene de los griegos. Uh-huh. Es la actividad noble, subrayen, noble, que implica diálogo, consenso, acuerdo, desarrollo, debate de ideas, intereses, etc. Otros lo definen como la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. ¿Cómo tú lo defines? Eduardo, creo que me haces una pregunta que algunas veces la política es bien difícil de definir en términos sencillos. Uh-huh. Pero yo he descubierto que la política tampoco es tan complicada. Mientras yo buscaba una forma sencilla, yo dije, si yo lo intento definir en mis propias palabras, yo creo que la voy a confundir más. Y yo dije, pues déjame buscar algunos de los escritos que yo he hecho para explicárselo a mis estudiantes, basándome no solamente en los conceptos académicos, sino en los conceptos cristianos. Porque la política, hasta dentro de la propia Biblia, hasta de los escritos que nosotros conocemos como escritos sagrados, vemos el concepto de la política. Ajá. Y más o menos lo escribí así. La política se refiere a todo cuanto dice relación con la polis, las ciudades, los estados, es decir, la sociedad. Puede ser la acción política en sí misma, o sea, como el ir a votar, el ir a hacer un tipo de argumentación, porque queremos mover algo, queremos que algo suceda, ¿verdad? Y también queremos cambiar alguna opinión de alguna forma. Ahora, el significado de la política
no solamente implica el arte de gobernar. Ah, me lo robaste. Me lo robaste. Sigue. Porque muchas personas piensan que la política es el arte de gobernar. Y sí es un arte, porque ahí es donde están los 64,000 chavitos, como decimos. Uh-huh. Porque es un arte el gobernar. Uh-huh. Es como decir que tenemos hacer malabares a la hora de gobernar. Uh-huh. Porque es un concepto que es bien complicado. Porque la persona que se sienta a gobernar y para ser un buen político, tienes que saber de todo un poco. Así es. Y si no sabes de todo un poco, tienes que buscarte personas que te asesoren y que tengan buenos intereses para asesorarte. Yo te confieso, Daniel, que desde muy joven, mis viejos ya están en la presencia del Señor, pero si estuvieran aquí te lo dirían que a mí desde pequeño la política me apasionaba. Tal vez porque desde niño vi a mi abuelo. Mi abuelo fue fundador del Partido Popular en Río Grande. Y don Luis Muñoz Marín llegaba a Río Grande y donde desayunaba era en casa de mi abuelo. Así que yo de 5 o 6 años, ver a Muñoz Marín era como ver a mi abuelo. O sea, era parte de la familia. Y ver a mi abuelo subir con Muñoz Marín en un caballo a los campos de Río Grande, buscando al pueblo, me atraía. Y por eso siempre he dicho, aparte de que a mí me encanta el arte es un quehacer que te tiene que apasionar. Si tú no te entregas a algo con pasión, no lo vas a hacer. Y por eso creo que el arte de gobernar un pueblo, como tú dices, tienes que tener una pasión, tienes que tener una entrega y tienes que mezclar una serie de factores que te ayuden a gobernar. Se nos está terminando el tiempo de este primer segmento y lo vamos a continuar porque por aquí es que vamos, amigos. Daniel nos ha dicho que hay unos elementos bíblicos, que hay unas situaciones que la Biblia nos presenta queriéndonos decir que la política no es ajena al cristiano. Hacemos una pausa. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. Cuando hablamos del arte de gobernar un pueblo, hay tantos factores envueltos en lo que es arte. Implica conocimiento, implica disposición a buscar más, a recoger. Pienso en un artista que se inspira. Uh-huh. Si yo me inspiro en mi pueblo, si tú te inspiras en tu pueblo, en Puerto Rico, estoy hablando de un corazón patriótico.
Y patriótico es todo aquel que ama a Puerto Rico. Esto no se trata de estadistas ni de independentistas. Amén. Esto se trata de ti, hermano, que tienes un trasfondo judeocristiano. Si tú te inspiras y amas a Puerto Rico y lo quieres gobernar, ¿en qué piensas? Y aquí le pregunto a Daniel, ¿cuál es el principal objetivo de la política? Fíjate, Eduardo, yo creo que ahí es donde tal vez nosotros fallamos un poco. Y es que muchas veces nosotros pensamos que el objetivo de la política es simplemente resolver problemas, cuando realmente no es así. El propósito de la política es resolver situaciones de una forma honesta, íntegra y pacíficamente. Correcto. Y es en esa situación donde nosotros podemos decir, mira, yo no voy a resolver el problema de la forma que a mí me gusta. Y entonces si lo vemos de la forma como creyentes que somos, tenemos que ver que no podemos anteponer nuestras formas de pensar y tenemos que verla de la forma como nos establece nuestras creencias judeocristianas. Porque muchas veces hay personas que quieren sacar los conceptos judeocristianos del gobierno. Del medio. Mas, sin embargo, no nos damos cuenta que nuestras leyes, nuestro código penal, nuestro código civil, ¿en qué está basado? Está basado en los principios judeocristianos. Porque ¿dónde sale el no matarás? Los 10 mandamientos. ¿De dónde salen no robarás? El que no vas a codiciar. El que no... Salen de los 10 mandamientos. O sea que quieran aceptarlo o no quieran aceptarlos, el concepto judeocristiano, el concepto de nosotros decir que, valga la aclaración, yo creo que Dios está envuelto en el gobierno. Ajá. Yo creo que Dios está envuelto en la política. Yo no lo puedo sacar de la política. Tú no eres de los que crees que Dios nos creó y cruzó los brazos y se fue a pasear. Porque es que la Biblia dice que el propósito de que nos crea a nosotros es para que dominemos y tal vez a mí me gusta mucho ir a los lenguajes originales, al hebreo, al arameo, al griego. Es la palabra que utiliza, que es sojuzgar. O sea que yo voy a dominar a la creación. La creación. ¿Y cómo yo voy a dominar la creación? Dejando de hacer que la creación haga lo que quiera. No, yo tengo que tener un control sobre la creación. Y entonces, por eso es que se establecen las leyes. Correcto. Dice, ¿por qué el pueblo se corrompe? Porque no hay control. Y no es un control caudillista. No, claro. Es usando un arte. Usando un arte, y ese es el arte. Para afrontar aquellos conflictos que se deben resolver democráticamente. Exacto. Mira, una de las cosas, y no me quiero alejar mucho del tema, pero dijiste al principio el por qué te gusta y te apasionaste por la política. A mí me apasiona la política por una sencilla razón. Yo me inicié en el ejército de los Estados Unidos bien jovencitito, a los 17 años. Y ya a los 23 estaba trabajando con las fuerzas especiales. Y eso me llevó a ir alrededor del mundo y a ver cómo las cosas se hacían en otros países bien y mal. Ajá. Y al yo ver cómo vivían el resto de los países y cómo la democracia se ignoraba, cómo funcionaban otros países que eran totalitarios, yo dije, wow, yo no quiero caer nunca en eso. Y entonces me apasioné por la política. Y entonces cuando me convertí al cristianismo, yo dije, wow, yo quiero ser un hombre justo. Y hay una frase que yo siempre lo he dicho y lo escribo en la mayoría de mis escritos, ¿no? Y digo que Sir Edmund Burke dijo lo siguiente, dijo, para que el mal triunfe, el hombre bueno tiene que hacer absolutamente nada. Correcto. O sea, entonces si yo me dejo llevar por la Biblia me dice a mí que va por encima de lo que dijo Sigmund Burke. Dijo, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. Correcto. O sea que si yo como individuo, como ciudadano, tengo el privilegio de participar en la política para darle mejor vida, mejor libertad a un pueblo y no lo hago, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estoy fallando? En todo. Exacto. En todo. Porque yo ahora soy mayordomo de lo que Dios me ha dejado. Correcto. Entonces, si dejo de hacer esa mayordomía... Vamos, antes de hacerte la próxima pregunta, Daniel, yo quiero hacer un comentario. Históricamente la iglesia
ha tenido la tendencia, hermanos, y ustedes me dicen si están de acuerdo o no, de sacralizar la religión y desacralizar, fíjense que dije sacralizar primero, y desacralizar la sociedad, dando así la impresión de que la religión se ocupa exclusivamente de las actividades sagradas que el hombre lleva a cabo en el templo para Dios, mientras que la vida en la sociedad y las relaciones entre los hombres son un campo diferente, sin relación con el de la religión. No sé si les estoy transmitiendo. Históricamente, y ese error lo hemos visto en Puerto Rico, que ha cometido la iglesia. No. Esto es una cosa, el campo religioso en el templo y la política, el mundo, la sociedad es otra cosa. ¿Y qué ha ocasionado ese deslinde, esa separación de los campos? Una ruptura artificial entre la conducta religiosa y la conducta secular. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Ustedes las han visto, ¿verdad, amigos? ¿Por qué tenemos que estar hablando hoy de que el cristiano se tiene que envolver en los asuntos públicos? Porque ya no podemos más con lo que estamos viviendo. La iglesia ha venido cayendo, hermano, y esto es una crítica que yo mismo me hago, en una profunda contradicción. Nosotros los que nos llamamos cristianos creemos que Jesucristo es el Señor, ¿verdad que sí? Y también creemos que no puede existir ningún aspecto de la vida humana en el cual Cristo no ejerza su señoría. Les pregunto, ¿el señoría de Cristo se da dónde? ¿En la iglesia? Sí. ¿Y en la sociedad? No. Eso es lo que estoy tratando de dramatizar. Si queremos ser consecuentes, entonces deberíamos afirmar que toda la sociedad, el universo, es el campo del interés y de la actividad de Dios. Entonces le pregunto a mi hermano Daniel, ¿cómo es que Dios muestra su interés en la política? O sea, ¿Dios es político? Ay, Dios, Eduardo. Entras en un tema que necesitamos por lo menos 3 horas más para esta. Pero mira, Dios definitivamente se involucra en la política. Porque es que lo vemos a través de la Biblia. Ajá. Y qué pena que cuando dices que la iglesia ha desacralizado, ¿verdad?, la política, es muy cierto. Porque esto lo hemos visto en los púlpitos de los años 40, 50, 60, 70, hasta en los 80. Hasta los otros días. Donde si tú te metías en la política te decían que eso era cosa del diablo. Ajá. O sea, que la política era sucia. Ajá. Mas, sin embargo, cuando vemos a Dios en la Biblia, tomemos el caso de José. Uh-huh. A José sus hermanos lo venden. Entonces, de una forma milagrosa, José termina siendo el segundo después de Faraón. Del Faraón. O sea, lo puso en un puesto político. ¿Para qué? Para ayudar a su pueblo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, después vemos en el caso de los egipcios, con Moisés. Utiliza a un político, ¿verdad?, para que entonces recoja y ponga a Moisés y lo críe como un egipcio. Ajá. O sea que Moisés, utilizando a un faraón, que es un pecador, correcto, pero cría a un Moisés, que es un hombre de guerra, es un hombre entrenado en las artes egipcias, para luego ser convertido en el caudillo del pueblo de Israel. El libertador. Una prefigura de Cristo. Una prefigura de Cristo. Imagínate. O sea, y ahí vemos de la forma, pero y mi favorito. Mi favorito es el libro de Esther. Ajá. Cuando hay gente que dice que no se menciona a Dios en Esther, y es cierto, pero es que no hay que mencionarlo. No hay que mencionarlo. Es porque se ve como Dios obra en el libro de Esther. Porque inclusive yo podría estar hablando horas por el libro de Esther. Porque vemos cuando gobernantes se dejan influenciar por personas que están bajo el poder de Dios. Ajá. Y cuando se dejan influenciar por personas que ni siquiera quieren reconocer a Dios. Correcto. Los malos pasos que toman. Mas, sin embargo, cuando vemos al final del libro de Esther, dice que Mardoqueo era bien reconocido
por su pueblo y de los grandes hechos del cual era reconocido Mardoqueo. O sea que Mardoqueo fue puesto allí en una posición extremadamente importante. O sea, y podemos ver en muchas otras ocasiones que Dios utiliza a personas dentro de puestos políticos. Tomemos el caso de Daniel, de aquellos tres varones allí en Babilonia. O sea, son tantas las situaciones donde vemos a hombres y mujeres que han sido utilizados por Dios en medio de una situación política. Abdiel, yo quiero que me pongas una gráfica que quiero que nuestros hermanos lo vean antes de cerrar este segmento. Van a ver al Elie Wiesel. Ahorita Daniel decía que las cosas pueden suceder y que mejor les cuento la historia de este señor rápidamente. Elie Wiesel era un judío sobreviviente de los campos de concentración nazi. Y miren, en la Segunda Guerra Mundial, y miren lo que él dice. Hay un derecho que yo no le concedería a nadie. El derecho a ser indiferente. Esto es lo que Daniel nos está transmitiendo, hermano. Tú puedes ver que el mundo te pasa en tus narices. Si tú eres indiferente, mañana ese mundo te va a aplastar. ¿Acaso no es eso lo que nos está pasando en Puerto Rico? Inclusive, Daniel acaba de decir que Dios se vale de políticos. Pues yo soy de los que creo que sí. Inclusive, Dios se vale de políticos para servirnos el plato de comida en la mesa. Recientemente, nuestro gobernador, Pedro Pierluisi, lanzó un ataque furibundo contra los cristianos, alegando un partido emergente, que ese partido estaba politiqueando con las iglesias. Ustedes vieron la reacción. El pueblo no acepta eso. ¿Por qué? Porque ese partido ha nacido de la propia iglesia, de gente que no estamos indiferentes al quehacer del mundo. Así que eso es una forma en que Dios usa la política, en que Dios se interesa. Ya mismo vamos a ver la segunda forma. Alerta cristiano. Hacemos una pausa. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. En el segmento anterior terminamos hablando de que Dios se vale de políticos que no necesariamente coinciden con nuestros valores judeocristianos. Y Daniel citó el ejemplo del faraón, de cómo Dios se vale inclusive de los que no respetan a Dios. Pero también hay otra manera, que es que Dios nos llama. Exacto. A participar en la política. ¿Cómo es eso, Daniel? Mira, tenemos que sinceramente entender, y por eso es que yo digo que nosotros como hombres y mujeres
que creemos en el Evangelio, tenemos que saber interpretar las Escrituras, que no podemos tomar las Escrituras simplemente a la ligera, y es pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe, ¿verdad?, a internalizar, no solamente en el corazón, sino en nuestra mente. Porque una de las cosas que dice la Biblia es que nosotros somos sal, ¿verdad?, y somos luz. Y luz. Entonces, en el mundo. Entonces, si nosotros entendemos bien ese concepto, ¿para qué es la sal? Para sazonar. ¿Y para qué es la luz? Para alumbrar. Y si yo voy a alumbrar, no puedo alumbrar yo escondido. Entonces, si sabemos que hay un mundo, hay una sociedad que está siendo opacada por el mal, pues entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como cristiano? ¿Cuál es mi responsabilidad como hombre y mujer de Dios? Es yo llevar el mensaje que tengo que llevar. Y hay veces, muchas veces, que yo no me atrevo, supuestamente, porque me han dicho que el yo levantar mi voz está mal. Mas, sin embargo, y esto yo lo escribía y decía, pero fíjate, los que son menos hacen más ruidos y han llegado a la audacidad. Son tan audaces que vienen e intentan callarnos. Correcto. Y no solamente han intentado, hasta lo han logrado. Y no solamente lo han logrado, hasta han llegado al punto que le tenemos hasta miedo. Correcto. Pero entonces supuestamente le servimos a un Dios de poder, que le decimos un Dios guerrero. Y no ejercemos ese poder. Pero no lo ejercemos. Entonces, y aquí algunas veces yo creo que me entra en chinche, ¿verdad? Pero decimos que le servimos a ese Dios, pero es de la boca para afuera. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la oportunidad, ¿verdad? Porque el yo ser... Mire, ¿quién era Martin Luther King? Él era el reverendo Martin Luther King. Él nunca dejó de llamarse reverendo Martin Luther King. Nunca. ¿Y quién era Martin Luther King? Era un hombre que luchaba por los derechos pastor. que él entendía. Era un pastor. Era un hombre que entendía que sus derechos tenían que ser validados. Ajá. Y Ahí tenemos otro libertador. ahí tenemos otro libertador. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, y vamos a hablar de Puerto Rico, no vamos a hablar de los Estados Unidos. O sea, vamos a hablar de Puerto Rico, que es lo que a nosotros nos concierne en el día de hoy. O sea, ¿por qué no nos podemos levantar un reverendo, un pastor, un evangelista que decida, yo voy a darme la contienda de meterme en la política y hacerlo de una forma íntegra, honesta, y siempre andando con la verdad? Sí. Y ahí es donde tal vez es que la gente, y tal vez chocan con uno, porque estamos tan acostumbrados a que nos mientan o a que nos digan tan medias verdades o a que nos digan que esto funciona o funciona. No, mire, yo creo que la gente ahí es que donde va a ver la diferencia de lo que es un cristiano que se mete en la política, porque yo no voy a decir las cosas a medias. Que conste, Daniel, ha habido cristianos que han entrado a la política Claro. y han dado un mal testimonio. Pero eso no me va a inhibir a mí de yo intentarlo. Claro que no, porque esa es la oportunidad que yo tengo para que la gente sepa que sí hay integridad. Correcto. Que sí hay hombres y mujeres íntegros, honestos. Porque también hay una diferencia, y no me quiero extender mucho en eso, pero hay una diferencia entre honestidad e integridad. Ajá. ¿Entiendes? Yo puedo ser honesto, pero no necesariamente soy íntegro. Correcto. Si soy íntegro, soy honesto. Soy honesto. Si soy honesto, no necesariamente soy íntegro. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Por eso es que la sociedad hoy en día en Puerto Rico dicen que los políticos todos son iguales. Correcto. Pero es porque no han visto la diferencia de un hombre y mujer íntegros, honestos, porque representan, sobre todas las cosas, representan a Dios. Trajiste un buen ejemplo, el de Martin Luther King. Y yo quiero, fíjate, anoche yo reflexionando, preparándome para el programa, me di cuenta, oye, es algo tan obvio. O sea, en la creación, ¿cuál es la figura máxima creada? ¿El hombre? El hombre. ¿Y la mujer? Uh-huh. ¿Y qué hizo Dios con nosotros? Nos creó a su imagen y semejanza. Y nos da una orden. Gobiernen la creación. Yo les voy a dar un ejemplo, amigos, para que ustedes vean en los errores que cometemos. Uh-huh. El ambiente. Abdiel, ponme la segunda gráfica. Miren lo que dice esa gráfica, hermanos. El ambiente es algo que es parte de la creación. Cuida lo que Dios te ha dado en tu mano
y reconoce que todo lo mejor viene de Él. Ok, ¿qué implica esto? Que Dios nos dio toda una creación, sobre todo la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Que los muchos, como dice Daniel, los que alborotan mucho, se han apoderado del ambientalismo, la defensa de la naturaleza. Oye, pero eso es un tema que se supone que los cristianos estemos en primera fila. O sea, yo le voy a dejar el ambientalismo a unas personas que posiblemente vengan con otras intenciones ulteriores. O yo voy a asumir como defensor de lo que Dios creó el ambientalismo. Ese es el asunto de que si tú lo eres, si tú eres ambientalista, ¿qué te dice? Ah, tú eres de izquierda. ¿En serio? ¿En serio? Cuando Dios creó la creación, ¿había izquierda y derecha? ¿Había liberales y conservadores? No. Estas son divisiones que nosotros las hemos creado para crear unas parcelas políticas que no necesariamente tienen que ser. Por eso, hermano, esa es otra de las maneras. La otra forma en que Jesús muestra el interés, ¿cuál es, Daniel? Mira, hay una de las formas que yo creo que... Jesús, Dios. Bueno, sí, Jesús sí, también. Jesús también. Bueno, inclusive, y ya que mencionas a Jesús, ¿verdad? Para mí ese es el político más grande. Ese es el político, y una de las cosas que rompió con unos conceptos preestablecidos. Y brevemente voy a entrar en eso, porque es que me diste por un área que... Fíjese una cosa. Te di por donde te gusta, no por donde te duele. Sí, aunque también duele. Porque cuando tú ves la realidad de esto, te das cuenta de unas cosas. Jesús, en el tiempo de Jesús, los romanos eran buenos con los judíos. No, porque tenían al pueblo judío subyugado, o sea, lo tenían con impuestos, le daban latigazos, sus condiciones eran, eso es una cosa increíblemente mala para los judíos. Mas, sin embargo, cuando están en un momento dado, le preguntan a Jesús si, pues, qué él va a hacer, ¿verdad? Si va a pagar los impuestos o no, ¿verdad? Y él le pide una moneda, dice, ¿verdad? Y todos sabemos la historia, que él dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él no dijo, si tú estás de acuerdo con el gobierno le paga y si no estás de acuerdo no le paga. O sea, que él dice, en otras palabras, la responsabilidad que tú tienes con el gobierno tienes que mantenerla. Claro. Y la responsabilidad que tú tienes con Dios tienes que mantenerla. Claro. O sea, porque eso nos hace a nosotros buenos cristianos. Y no solamente eso, vemos entonces al apóstol de los apóstoles, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Porque para mí es un digno ejemplo a seguir. ¿Qué nos dice? Dice que tienes que respetar a las autoridades. No dice si te gusta, si no te gusta, si tú estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Tú las respetas. Inclusive tenemos que orar por ellas. Ajá. Entonces, vemos entonces la cantidad de consejos a través de la Biblia de lo que nosotros tenemos que hacer por las autoridades. O sea, ¿y quiénes son esas autoridades? Porque hay algunas personas que dicen, no, pero eso era antes. Bueno, era antes porque en ese momento estaba escribiendo Pablo. Pero esa escritura de Pablo nos afecta en el día de hoy. Al presente. Al presente. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es el consejo de Dios para nuestra vida. Para todos los tiempos. Para todos los tiempos. Correcto. Y esa es la que... Entonces, ¿qué pasa? Lo que muchas veces se nos olvida es que la palabra de Dios, a través del mismo apóstol Pablo escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, dice, tenemos que reformar, ¿qué? El pensamiento. Nuestra mente. Eso. O sea, que tenemos que dejar, como decías ahorita, Eduardo, esas parcelas. Ajá. Tenemos que echar a un lado y entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida y la vida del pueblo al cual yo sirvo. Pero tenemos que entender también que nosotros, como creyentes, le servimos a un Dios que está por encima de todas las cosas. Correcto. Así que, hermano, hay otras maneras de participar. Sí. Votar. Votar, comprometerse, servir e interceder. Y voy a hablar de ellas rapidito. Mire, hay personas que es nuestra responsabilidad ser votantes informados. Ajá. Buscando el liderazgo de Dios, votar y animar a otros a hacer lo mismo. Y cuando digo informados, yo me atrevo a hacer una pregunta hoy en día. ¿Cuántos de los votantes dentro de nuestras iglesias, no voy a hablar de las personas que no están en las iglesias. Alerta cristiano. Alerta cristiano, sí. ¿Cuántos de los votantes dentro de las iglesias se han leído
la plataforma de gobierno de su partido. Para empezar. Para empezar. Porque hay muchos que dicen, yo soy tanto, yo soy tal, yo vengo de aquí, yo soy rojo, verde, azul, lo que sea. Pero usted sabe por lo que usted está votando. Porque los azules tienen una plataforma, los rojos tienen una plataforma, los verdes tienen una plataforma, los negros y amarillos tienen otra plataforma y así sucesivamente. Y los turquesas. Y los turquesas también. O sea, usted sabe por lo que está votando. Nos tenemos que comprometer. Sus funcionarios electos necesitan saber de usted. Ellos quieren saber de usted. Mira, eso es importante. Déjele saber a su representante, a su senador, a su alcalde, a su asambleísta municipal. Déjele saber que usted está pendiente. Que ellos no pueden hacer nada, que se lo puede colar ahí entre rejillas. No, déjele saber. Ojo, muy importante. La otra forma, servir. Estemos dispuestos a servir. Tenemos que tener un corazón de servicio. No todo puede ser dame. Esa fue la orden grande de Jesús. Exacto. El que quiera estar arriba, que sirva. Que sirva. Pero es que muchas veces no entendemos eso. Pensamos que estamos aquí para recibir simplemente. No, hermano, hermana. Tenemos que estar dispuestos a servir. Y por último, ¿verdad? Interceder. Debemos mantenernos en oración. Dice la palabra, orad sin cesar. Eso lo que significa no es que voy a estar de rodillas 24 horas al día. Eso es que en todo momento yo puedo tener ese sentido de conexión, ese sentido de comunicación, que yo puedo estar con Dios todo el tiempo y decirle, Señor, si yo voy a hacer esto, dirígeme. Mire, hay personas, ¿verdad?, que así para resumir, que cuando van a las urnas, como que se quitan el chaleco de cristianos y votan. Y cuando salen de la urna, vuelven y se lo ponen. Mire, hermano, yo tengo que entrar a la urna con mi chaqueta de cristiano y salgo con mi chaqueta de cristiano. Porque ¿sabe qué? Después de la urna, yo sigo siendo cristiano. Hacemos una pausa y ya, esto se está yendo demasiado rápido. Vamos al cuarto segmento, Alerta Cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Viaje a Israel y al Mediterráneo con los pastores Pablo Ortega, Wanda Rolón y René González. Desde el 11 al 27 de octubre del 2023. Será una experiencia inolvidable que todo cristiano debe experimentar, caminando por la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesús y viendo los lugares donde se han cumplido y se cumplirán las profecías bíblicas. Jope, Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Mar de Galilea, Capernaum, Río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Getsemaní, Monte de Sión, Jerusalén, entre otros. Luego abordaremos el MSC World Europa, visitando Marsella en Francia, y en Italia visitaremos las ciudades de Génova, Nápoles, Messina y Valletta en la isla de Malta, culminando con un City Tour en Barcelona, España. El precio incluye estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, excursiones, guía de habla hispana y la garantía de viajar acompañados con el personal de Pronto Travel. Puedes separar tu espacio desde este momento llamando al 798-6455 o 607-5863. De regreso con ustedes, amigos, ya para el cuarto segmento. Ahorita nuestro hermano Daniel hablaba de cómo
nos envolvemos, pues quieren ver a un hombre a quien sí la cosa le importa y le ha importado siempre. El pastor Milton Picón ha escrito ese mensaje que ustedes ven ahí. No quiero vivir en un Puerto Rico donde los motores de la economía sean el vicio, las drogas y la inmoralidad sexual. Ahí tenemos un pastor igualito que el reverendo Martin Luther King. Milton, para mí, si se puede decir el término, es un profeta social. Milton tiene más de 40 años denunciando, elevando su voz, siendo pastor, oponiéndose a los abortorios, etcétera, etcétera, etcétera. Fue fundador de un nuevo partido que existe hoy en Puerto Rico. Así que, y Daniel nos hablaba también de que debemos interceder, remando mar adentro en la oración. Remar mar adentro es a las profundidades. Si cada uno de nosotros ora, no tiene que ser de esa manera. Señor, gracias por permitirme ser parte de tu historia. Donde quiera que vaya, ayúdame a ver oportunidades para amar, servir a los demás y compartir tu bondad, tu misericordia, Señor. Dame el coraje para llevar tu luz a lugares oscuros. ¿Se acuerda lo que hablaba la cita que Daniel nos trae? Dios nos ha enviado a hacer luz en medio de la oscuridad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amigo, es tan sencillo como estar conectado. No me quítate esa piel. Ok, con esa vamos a terminar, déjala. Ok, amigos, es tan sencillo vencernos a nosotros mismos y ponernos en manos de Dios. Yo digo que es sencillo, pero Daniel y yo estábamos hablando ahorita de que no es tan fácil. Claro, Daniel también nos dijo algo ahorita, que mantengamos la conexión. Ese orar sin cesar. Yo creo que esa es la parte más importante, Eduardo. Y yo creo que es nuestra búsqueda de tener hambre de Dios. Porque cuando tú tienes el hambre de Dios, tú tienes esa necesidad de buscar a Dios, eso es lo que te mueve a que lo que está a tu alrededor se mueva conforme a la voluntad de Dios. Eso. O sea, si yo quiero buscar a Dios, yo quiero que Dios se manifieste en todo lo que yo hago. No es en algunas partes. O sea, si eres licenciado, tú quieres que Dios se mueva en tu forma de trabajar. Ajá. Yo soy profesor y una de las cosas que a mí yo como profesor en universidades, Georgetown es una universidad religiosa en su fundación, hecha por los jesuitas, pero yo en mis clases, yo pongo la Biblia como libro de texto. Amén. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis estudiantes, de una forma u otra, se relacionen, tengan una relación, aunque yo no doy clases de religión, pero yo utilizo la Biblia como un libro de historia, como un libro de política, como un libro de referencia, poético, porque es que la Biblia habla de todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo, como soy un hombre cristiano, un hombre de fe, de alguna forma integro. Entonces, si tú eres médico, y de lo que hablamos ahora de la política, pues si tú eres político, te interesa la política, tienes que querer cambiar la política y no la puedes cambiar desde afuera, tienes que cambiarla desde adentro. Ahora, lo que tienes que procurar es que la política no te corrompa. No te domine. No te domine. Que seas tú el que haga el cambio. Y ahí estamos en el tercer punto, Daniel, servir a nuestra máxima autoridad. Exacto. Pedro les dijo a los primeros cristianos que honraran al emperador. Exacto. Pero que temieran solo a Dios. Solo a ese Dios. Respeto, ¿no? Exacto. Esto significa que si debemos elegir a nuestra máxima autoridad. Exacto, mira, yo creo que ahí es otra enseñanza más que el apóstol nos da a nosotros, Juan. ¿Por qué? Porque siempre y cuando nosotros hagamos las cosas por el bien de por el bien de los seres humanos, estamos bien.
Pero en el momento en que nosotros vayamos a cruzar ese threshold, esa línea divisoria, y ofendamos a Dios, o podamos tal vez pensar que ofendemos a Dios, como dice él, primero nosotros le vamos a hacer caso a Dios que a los hombres. Correcto. Miren otro caso bien más precioso que Daniel. Daniel, ¿verdad? Cuando hicieron aquella estatua. Tu sí, tocayo. Mi tocayo, Daniel. Le dijeron, ¿sabes qué? Vas a tener que adorar a esa efigie, a esa imagen. Y Daniel dijo, no. Y sabía que lo iban a matar. Pero él dijo, no, yo no lo voy a hacer. Porque primero, mi costumbre me lo prohíbe. Amén. O sea, él estuvo dispuesto. Ahora la pregunta. Al sacrificio. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, y te voy a mirar a la cámara, cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas, a sacrificar nuestros preceptos, nuestros conceptos, en lo que creemos para un Puerto Rico mejor? Para que se predique en nuestra forma de vivir, porque el Evangelio sea predicado. Si decimos que gobernar es servirle al pueblo, ¿quién fue el mejor ejemplo de servicio? Jesús. ¿Y qué le costó a Jesús? La vida. La vida. Yo estoy seguro que ustedes estarán diciendo, Eduardo, que tú estás planeando sacrificarte, inmolarte. No. Es dedicar toda una vida sirviendo. Y hay Uno una se cosa, desgasta. sí, hay una cosa que es bien importante. Yo una vez aprendí de un profesor y me dijo lo siguiente, y hizo una breve recuento y dice, un niño le decía al papá, dice, papá, no hables tanto que tu conducta no me deja escucharte. Eso es. Hay veces que queremos hablar mucho, pero la forma en que tú y yo nos conducimos ahí afuera no deja que nuestras palabras resuenen. Y yo creo que ahí está. Creo que debemos servir más y hablar menos. Creo que debemos promover más nuestros valores y hablar menos. Abdiel, ¿cuánto me queda? 6. Ok. Amigo, Abdiel es mi ayudante aquí y a veces pues uno se embolla en el programa y se le va el tiempo. Hay unas cosas que quiero tocar. Tú dices algo en una nota que me escribiste, que los cristianos nunca deben pensar que obtienen un pase en eso de ejercer el voto. Sí. ¿Qué tú quieres decir con ¿sabes eso? lo que pasa, Eduardo? Y es que muchas veces, yo creo que los cristianos se quieren hacer demasiado espirituales, demasiado santos. Y entonces piensan que, mira, yo no me voy a incluir en la política, yo no me voy a meter en eso, que eso es del mundo. Okay. Eso allá el mundo que vote y que elija y cosas así. Y eso lo ven como santidad. ¿Cuán lejos estamos de la verdad? Correcto. Y vuelvo. Eso es el pase que queremos utilizar. Que yo soy santo. Es que yo soy santo. Yo no me quiero contaminar. Okay. No, tú no te estás contaminando. Tú eres el contaminante. Uy, Daniel, eso suena fuerte. Suena fuerte, pero ¿sabes lo que pasa? Por eso es que hoy en día estamos como estamos. ¿Por qué? Porque si tú no votas, y acuérdate que es un privilegio. Muchos en otros países del mundo quisieran tener ese privilegio. Claro que sí. ¿Entiendes? Pero como tenemos ese privilegio, decidimos no ejercerlo. Sí. Y por eso es que la iglesia hoy en día se encuentra en la situación que se encuentra. Porque muchos se quisieron hacer santos y dejaron la iglesia en la situación que se encuentra. Es como si, y yo no critico a los monjes que se encierran. Yo no critico tampoco a los hermanos. Hay hermanos católicos, monjes, que están en el desierto. A mí nunca se me olvida cuando yo era católico un libro de Carlos Carreto, Cartas del Desierto. Amigos, eso es una joya. El que lo encuentre, cómprelo y métaselo por las venas. Este es un hombre que se pasaba caminando en el desierto, en el Sahara. Y ahí era su meditación.
Pero desde ahí escribía cartas. Señores, ¿qué cartas? Pero eso no era todo. O sea, él influenciaba al cristiano. Entonces nosotros nos creemos que porque yo estoy metido en un templo, yo no me puedo contaminar. Como tú dices, Daniel, no, yo no puedo perder el tiempo ahí. Es más, ahí hay mucha tentación. Hello. O sea que en las iglesias todos son perfectos. No hay tentaciones en las iglesias. No hay errores en las iglesias. Señores, volvemos a lo mismo. El Señor nos creó. ¿Para qué? Para gobernar. No es meramente el gobierno de la iglesia. Es que la iglesia es parte del pueblo. O sea, ese divorcio, para mí yo creo que ha sido lo peor, Daniel. Definitivamente ha sido lo peor, especialmente si nosotros tomamos la Biblia y la entendemos tal y como está escrita, y la leemos a propósito, con el propósito de entenderla, porque ahí es donde yo me concentro mucho. ¿Quién estableció las pautas de gobierno? Fue el mismo Dios. Fue el mismo Dios. Y después cuando Noé empezó a recrear. Cuando el pueblo rechazó a Dios como rey y pidió rey de la tierra, Dios no le dijo, no, a la mala, no. Él les dio un rey. Sí. Y le estableció las pautas de cómo ese rey se tenía que comportar. Y no solamente eso, sino que cuando escogió a Saúl, dice que Saúl fue lleno del Espíritu. Inclusive, dice la Biblia que Saúl fue contado entre los profetas. Correcto. Porque el Espíritu cayó sobre Saúl. Ahora, ¿qué pasó con Saúl? Se corrompió. Ok, amigos, se nos termina el tiempo. Y quiero terminar con esta gráfica que Abdiel nos va a obsequiar. Si no te gusta la cosecha que estamos cosechando, es tiempo ya de que revisemos la semilla que estamos sembrando, hermanos. ¿Cuál es la semilla que hemos estado sembrando? La apatía, la división, de que la iglesia no se mezcla con las cosas del gobierno, de la comunidad. Pues hemos visto que, como dice Daniel en un comentario que me escribió, ¡ay! El cielo se está cayendo, se nos está cayendo el cielo encima. Mira toda la crisis que estamos viviendo, mira cómo a los niños los estamos maltratando, mira cómo ya la familia se desmembra. Pues vamos a volver a hacer surcos en la tierra y vamos a volver a sembrar la verdadera semilla, amigos. Daniel, gracias. Gracias por amigos, la invitación. Vamos a continuar en otros programas esta serie. Pueden venir temas como cómo debe un cristiano ver la política, ideas que el cristianismo le aporta a la política, las palabras son las armas de la política, etcétera, etcétera. Así que gracias, Daniel. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta la próxima. Alerta Cristiano. Que Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.